en los últimos 15 años nosotros tuvimos un dólar relativamente estable, digamos, uno puede identificar varias épocas. Un boom petrolero y energético del 2006 al 2014 aproximadamente. Precios altos, entonces nosotros recibíamos muchos dólares. Y eso hizo que el dólar estuviera relativamente estancado y a algunos los hizo pensar de que la moneda colombiana estaba siendo fuerte. Eso también se da en un escenario en el cual la economía de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, estaba en crisis. Y ellos hicieron una política que hizo que el dólar fuera abundante en todo el mundo. Digamos, pongámoslo de la siguiente manera, imprimieron una gran cantidad de dólares, buscaron el mecanismo de tener un dólar barato, y ese conjunto de aspectos, altos precios de las exportaciones colombianas y mayor liquidez del dólar a nivel mundial hizo que el dólar estuviera barato. En 2014 cambiaron las cosas, los precios de las materias primas que nosotros vendemos cayeron y el dólar empezó a experimentar un comportamiento al alza. Se mantuvo relativamente creciendo de manera moderada hasta el 2021 y el año anterior, pues después de pandemia, ya digamos cuando se ha superado la fase crítica de la pandemia, existía un problema de desabastecimiento, lo que se denominó las cadenas de abastecimiento, y para colmo se dio la guerra en Ucrania. Eso lo que hizo fue que hubiera escasez mundial, hubo inflación aquí en Estados Unidos, en Europa, literalmente en todo el mundo, y ahí es donde comienza el comportamiento bastante acelerado del dólar. Es decir, Estados Unidos disminuyó la cantidad de dólares al aumentar el precio de la liquidez en Estados Unidos, aumenta las tasas de interés, el dólar se vuelve escaso y los dólares ya que antes nos entraban, ya no entraban aquí y empezaron a subir. Entonces, para tratar de entender lo que le ocurre al dólar, es necesario entender el contexto internacional, entender qué le ocurre a la economía de Estados Unidos, qué le ocurre a la economía de Europa, qué le ocurre a la economía china, y eso incide en que nos compren o no más lo que nosotros vendemos, y a nosotros eso nos afecta porque ingresan más o menos dólares. Hay factores económicos, hay factores políticos y hay factores sociales. Cuando en un país alguna de estas tres variables, digamos, presenta algún tipo de problema, algún tipo de preocupación, entonces muchos inversionistas pueden irse del país y eso genera una escasez de dólares. Entonces, cuando una situación es delicada a nivel social, a nivel económico, a nivel político, hay mucha inestabilidad política, eso hace que le bajen el grado de calificación, como ocurrió efectivamente cuando asumió el ministro Restrepo, que sustituyó a Alberto Carrasquilla. Les dijeron, usted le vamos a bajar la calificación porque usted tiene unas finanzas públicas muy desordenadas, no ha podido resolver el problema, y ese es digamos, el antecedente inmediato a nivel interno. El país obtiene dólares a partir de lo que el país le vende al resto del mundo, que habitualmente llamamos exportaciones. Nosotros exportamos al resto del mundo petróleo, carbón, café, flores, cocaína, y eso genera un ingreso de dólares al país. Pero también recibimos dólares como consecuencia, por ejemplo, de las remesas que envían los colombianos que viven en el exterior, que si bien es cierto para Colombia no es una suma particularmente alta, sí es importante porque en ciertas regiones del país se nutren mucho las finanzas de los hogares de las remesas que hacen los colombianos del exterior. Y otra fuente de ingreso de dólares son los créditos que obtienen el sector privado o el sector público. Entonces eso hace que al país ingresen más dólares. De hecho, cuando entran pocos, como ocurre en la economía, cuando algo es escaso, su precio sube. Y cuando algo es abundante, su precio cae. Entonces, el tipo de cambio o lo que nosotros pagamos es cuánto nos cuesta un dólar, está relacionado con la cantidad de pesos que hay en el país y la cantidad de dólares que hay ingresando en nuestra economía. Pero de nuestra economía también salen dólares. Salen dólares porque compramos productos importados, que toca pagarlos en dólares, toca pagar el endeudamiento externo,
el gobierno y la empresa privada tienen endeudamiento. Entonces hay una entrada y una salida de dólares. Y dependiendo de ese balance, si lo que sale es más de lo que entra, entonces el dólar sube de precio. Y por el contrario, si lo que entra como consecuencia, por ejemplo, las exportaciones es mayor, entonces el dólar se abarata. El dólar, cuando es escaso, sube, y cuando es abundante, baja, con lo cual es, creo que claro para todo el mundo. Cuando algo es abundante, su precio baja; cuando algo es escaso, su precio sube. Ahorita, digámoslo así, hay una escasez de dólares. Hay escasez de dólares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al ver una inflación alta, decide aumentar las tasas de interés para que la gente gaste menos y evita que los precios aumenten. Y aquí es necesario hacer exactamente lo mismo, y en este escenario también se dan factores, digamos, internos. La transición del gobierno anterior a este gobierno generó alguna preocupación, y hubo aspectos de naturaleza especulativa que hicieron que algunos quisieran apostarle en contra del peso, diciendo que el dólar iba a subirse por encima de 6.000, 7.000. Hubo unas posturas apocalípticas, pero lo que hemos visto en el último mes es que ya cuando las circunstancias se han estabilizado un poco a nivel mundial y a nivel interno, ha mostrado una tendencia a la baja el dólar. El dólar ha mostrado una tendencia a la estabilidad, pero ese es uno de los determinantes. El otro son ya los flujos de capital, que están también afectados por lo que le ocurre a la economía y cómo lo ven, como dicen algunos, en los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, cuando se presentó el estallido social en el 21, en mayo del 21, que se prolonga, digamos, un par de meses, Colombia afronta una situación social, económica complicada, y Colombia pierde el grado de calificación, y eso como que le dicen: mire, usted como que no está manejando bien las finanzas, si quiere dinero le va a costar un poquito más, y eso genera una escasez de dólar, y de ahí a que se sumaran los otros fenómenos que acabo de mencionar. Entonces, estaban dadas las condiciones para que el dólar se disparara, como efectivamente ocurrió, pero dependemos de nuestras exportaciones y de las posibilidades que tenga el país de acceso al financiamiento externo, a la posibilidad que le presten fuera del país. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.